En esta noche vamos a trabajar con el modelo VAR. Sin embargo, vamos a trabajar con las pruebas de especificación, ¿de acuerdo? Anteriormente habíamos explicado cómo formular nuestro VAR. Simplemente aquí, bueno, podemos hacerlo por grupo o simplemente aquí directamente escribir las variables. Listo. Y anteriormente estábamos, creo que a 12 rezagos. Vamos a guardarlo como var 12. Listo. Ahora, recordemos que tenemos que hacer primeramente las pruebas de círculo unitario, como lo vemos aquí. Inclusive con la tabla nos vemos en mención que satisface las condiciones de estabilidad. Pero esto no es lo único que tenemos que hacer. También, al igual que en los modelos univariados, tenemos que efectuar las pruebas de especificación. En el caso de autocorrelación podemos hacer dos pruebas de Portmanteau y LM o multiplicador de Lagrange. Portmanteau, perdón, lo vamos a utilizar cuando sean una gran cantidad de rezagos. Sin embargo, en este caso vamos a utilizar multiplicador de Lagrange, ya que es cuando utilizamos una cantidad menor de rezagos. En este caso, recordemos, hicimos con 12 rezagos, por lo tanto también vamos a utilizar aquí 12 rezagos. Y aquí nos vamos a concentrar en la información que estamos visualizando de este lado. Aquí nos menciona que no hay correlación. Sin embargo, como podemos visualizar aquí, tenemos algunos inconvenientes en cuanto al modelo. Incluso también de este lado tenemos problemas. ¿Y por qué? Porque estamos viendo valores por debajo de 0.05. Todavía en 0.01 pasa, pero nuevamente aquí tenemos este inconveniente y acá, este lado, como estamos percibiendo. Inclusive si intentamos hacer la prueba de heterocelasticidad, nos va a arrojar error. ¿Esto por qué? Por la cantidad de rezagos que están considerando. Entonces vamos a hacer la prueba de normalidad. Podemos hacer Luchtpool, Hansen o Ursúa. Realmente no importa cuál de eh, cuál la hagamos. Ambas las tres nos van a dar resultados muy parecidos. En mi caso voy a hacer Luchtpool. Y como estamos viendo aquí, nos está haciendo mención de que la prueba no está correctamente especificada. Tendría que darnos valores por arriba de 0.05. Inclusive una probabilidad nos marca de 0, cuando la probabilidad también tendría que ser pues significativa. En este caso, nuestro modelo pues no está pasando las pruebas de especificación correctas. Entonces, aquí podemos hacer muchas soluciones. La primera que vamos a intentar va a ser reducir la cantidad de rezagos que estamos considerando. Para ello, bueno, normalmente cuando son series de esta índole, es decir, de manera trimestrales, anuales, etcétera, pues hay recomendaciones para llevar a cabo la prueba de rezagos óptimos. Por ejemplo, normalmente cuando son anuales podemos hacerla de 8 a 16. Cuando son, en el caso de trimestre, se recomienda hacer la prueba con 6 rezagos. En mi caso voy a intentar, bueno, con 12 ya vimos que si yo lo hago con 12, por ejemplo, aquí sí me va a indicar que son los valores mínimos, pero ya descubrimos que esto pues realmente no nos es utilidad. Entonces voy a intentar hacerlo con 8. Y hay diferentes autores que, bueno, dan más peso a Cake, a Schwarz o a Hanan Quinn. En nuestro caso vamos a seguir la teoría más aceptada, en este caso a Cake. Y vemos que a 8 rezagos nos está indicando que el modelo tiene o son rezagos óptimos, mejor dicho. Vamos a hacer nuestra prueba de círculo unitario. Perdón, vamos a primero hacer la especificación aquí.
a 8 rezagos. También hacemos nuestra prueba de círculo unitario. ¿Dónde está? Aquí está. Vemos que hay una mejor distribución. Hago mi prueba en mi tabla y como puedo visualizar, pues también no cuento con, pues lo que hace esto es que me dice que satisface la condición de estabilidad. Ahora vamos a hacer primero nuestras pruebas. Vamos a hacer prueba de autocorrelación y como vemos, mi modelo no cuenta ya con autocorrelación. El modelo aquí está pues, todo bien. Ahora bien, vamos a hacer nuestra prueba de normalidad y vemos que tenemos problemas en la primera, segunda y tercera ecuación. ¿Ya vieron? Ahorita vamos a ver cómo corregir eso. Y finalmente hacemos nuestra prueba de heteroscedasticidad. Aquí, ojo, si mi valor es mayor a 0.05, quiere decir que no hay heteroscedasticidad. Si es menor, quiere decir que sí hay. El modelo, en este caso, no presenta heteroscedasticidad. Y finalmente hacemos nuestro test de autocorrelación. Y bueno, también lo hacemos a 8. Y bueno, aquí, como vemos, vamos a irnos a esta parte. Si visualizar esta información y también tomo en cuenta esto que estoy viendo aquí de este lado, si se fijan, también tenemos problemas. Incluso aquí me dice que dos ecuaciones están cointegradas. Entonces vamos a arreglar este, este problema que tenemos. Nuevamente regresamos a la prueba de Lagrange y vemos nuevamente las tres ecuaciones. Entonces aquí lo primero que tengo que hacer, o lo que me forman de corregirlo, va a ser a través de una dummy. Simplemente para ello voy a ingresar aquí a residuales y la ecuación 1 es esta, ecuación 2, ecuación 3. Como vemos, sin 4, 5 y 6 son estacionarias, ya que como visualizamos, normalmente su valor ronda entre esto o las cifras o los datos están oscilando entre esos valores. Sin embargo, en la 1, 2 y 3 tengo picos muy abruptos. Entonces para ello vamos a generar una dummy binaria. Voy a generarla con este comando. No importa qué nombre le pongan, yo le quiero poner R1 y aquí todo está en ceros. Ahora bien, aquí si me posiciono, me dice que es el mes 12 del 2004. Entonces aquí, mes 12 de 2004, voy a agregar un número 1, que me dice que es el mes 12 del 2005. ¿Esto por qué puede suceder? Que es lo mismo, así que no voy a cambiar nada. Aquí, esto puede verse influenciado por simplemente los meses del año, como estamos visualizando. De igual manera, bueno, tenemos que investigar qué eventos económicos ocurrieron que pudieron haber influenciado o así que la disminución de compra de vehículos o en su defecto, pues la variable que estamos tratando, ¿no? Pueden ser precios de gasolina, etcétera. Aquí, por ejemplo, tenemos el quinto mes del año 2003. Aquí vamos a ingresarlo. Quinto mes del año 2003. Y aquí tenemos el primer mes de 2004. Recordemos, cada vez que hacemos esto, ponemos el 1, tenemos que justificar por qué estamos haciendo esto. Crisis financieras, gasolinazos, no sé, y lo que sea. Ahora bien, vamos a reestimar nuestra ecuación y aquí en variable exógena es donde vamos a ingresar siempre nuestras dummies. Aceptar. Ahora bien, antes de continuar les quiero mostrar esto. Como vemos, se corrigió el problema que teníamos en nuestras variables. Ahora, si yo hago prueba de normalidad, el problema está totalmente corregido. Todos los valores son mayores a 0.05, lo cual quiere decir que mi modelo está correctamente especificado. Si yo hago la prueba de autocorrelación, nuevamente con 8, como vemos,
arriba de 8 regresores es mayor a 0.05, quiere decir que el modelo es correcto. Por ejemplo, aquí podemos visualizar que a 2 y 3 rezagos mi modelo no está correctamente especificado, ni a 6. Ahora bien, si hago la prueba de heterocelasticidad, en efecto, no hay heterocelasticidad. Ahora, vamos a trabajar con, primero, la descomposición de la varianza. De hecho, con esta prueba, también podemos inclusive visualizar esta parte de las dummy. Por ejemplo, aquí podemos visualizar cómo hay una suave caída. Recordemos que la descomposición de la varianza nos ayuda a determinar si la información o si las varianzas de un dato se ven afectadas o influenciadas por por la varianza de otro. Como vemos aquí, sí es correcto. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo quito la dummy y hago esta misma prueba de descomposición de la varianza? Como vemos, cambia totalmente. La 1, la 2 y la 3. Estas son casi igual, no hay mucho cambio, pero estas tres en específico, pues sí, se ven afectadas. Entonces, de cierta forma, ya con esa dummy que acabamos de crear, podemos ver que ya quedó correctamente especificado, al menos aquí en la descomposición de la varianza. Finalmente, el impulso respuesta, aquí voy a hacer un poco grande. Como podemos visualizar, aquí nos está arrojando la influencia que tiene una variable sobre otra. Por ejemplo, el tip sobre el tip, bueno, aquí sobre los créditos automotrices, por ejemplo, el tip sobre los CETES, una tendencia negativa. Esto es importante que lo tengamos en vista, ¿eh? Ahorita les voy a explicar por qué. Tiene una influencia negativa, aquí tiene una influencia positiva, este, bueno, al principio negativa, después se convierte en positivo, después pasa a ser negativa, y finalmente una influencia negativa en BR. ¿Por qué esto es importante? Porque esto me va a ayudar a explicar esto otro que estábamos viendo hace un momento, que era la prueba de cointegración. Podemos hacerlo aquí o podemos hacerlo en cualquiera de estos. ¿De acuerdo? Aquí pues estamos eliminando la tendencia en el bar, pero estamos considerando el intercepto. Ahora bien, estos valores que tenemos aquí, aparentemente me dice que están cointegrados. Sin embargo, recordemos que estamos trabajando con bar. En este caso, pues es lógico que haya una influencia de una de las variables sobre las demás. Ahora, ¿qué yo tendría que hacer aquí? Simplemente o regresar a lo que vimos hace un momento. Aquí habíamos dicho que esto tenía una influencia positiva, positiva, positiva. También tiene una influencia negativa y una influencia negativa. Por ejemplo, en este caso, mi modelo, por decir, quedaría de la siguiente forma. Si yo lo quisiera transcribir de forma algebraica, menos CTS menos ICC más TDC más BR. Esto es igual a 0. Ahora, yo lo que quiero saber es, esto va a ser mi variable endógena, al menos en esta ecuación. ¿Qué es lo que vamos a hacer para simplificar esta circunstancia? Bueno, pues vamos a despejar. CAF más CETES más ICC menos TDC menos BR. Así queda con mi despeje. ¿De acuerdo? ¿Qué me dice esto? Que los automóviles vendidos son iguales a la cantidad de créditos, sí, iguales a la cantidad de créditos proporcionados, más los CETES, más el índice de la confianza del consumidor, menos la tasa de desempleo, menos las ventas al menudeo. Si nosotros nos enfocamos a la teoría económica, esta información es correcta, ya que, en efecto, esta variable se va a ver influenciada de manera positiva por esto. Los CETES me dan ahorro, entre mayor índice de confianza, mayores compras, entre mayores créditos se otorgan, de cierta o una forma ficticia, pues la demanda puede elevarse, pero ¿qué pasa si hay desempleo? Pues lógicamente esto me va a afectar. Aquí que las ventas al menudeo, que pueden provocar? Pues simplemente que
¿cómo se dice? Que la automotriz no venda, o más bien la automotriz no tengan la misma cantidad de ventas. Recordemos que si hay ventas al menudeo, que si inclusive se iban a revender, podría afectarme estos números, ya que pues las reventas me generan un costo, o más bien se generan a un precio menor. Por no sé, un Aveo 2020, ¿no? Por ejemplo. Si yo lo compro de agencia, pues se me va a salir como unos 200 quizás, ¿no? Digo, por ejemplo, no estoy muy seguro de los costos, pero si yo lo compro usado, lógicamente me va a costar unos 10, 100 mil, ¿no? Por decir. Entonces, ¿quién va a perder? Pues en cierta forma la automotriz. De allí que es importante tener en cuenta la teoría económica para despejar esto. Entonces, yo con esta fórmula que ya hice, que despejé, me coincide con lo que hace un momento vimos en ¿cuál era? En la, en la gráfica de impulso-respuesta. Coincide exactamente como lo vimos. Y de igual forma, esto simplemente, ¿qué me quiere decir? Que no importa que exista esta autocorrelación que me está marcando aquí, ya que pues lo que es esencial es simplemente esta parte que estoy viendo acá. De esta forma podemos confirmar que nuestro modelo está correctamente especificado.